Buenas, distinguidos, nuevamente con ustedes, Osiris W. González, para traerles nuevamente lo que sería esta introducción al derecho civil. En la última, espero, en primer lugar, hayan podido completar sus tareas. Voy a corregirlas ahorita en la tarde y llevar las apuntaciones del lugar. Pero también espero que hayan leído un poquito de lo que les mandé a leer sobre el Código Civil, que es bueno que vayan al unísono con lo que vamos a ir trabajando. Bien, entonces nada, vamos a iniciar con lo que sería donde nos quedamos. Vamos a hablar de lo que esta sección del Código Civil que habla sobre la prueba literal, que es importante. Y parte de la prueba literal está lo que sería el documento auténtico o de título auténtico. ¿A qué se refiere el Código Civil con el título auténtico? Es un acto, cuando se refiere a acto, es un contrato, un convenio, etcétera, al que ha sido otorgado por ante lo que serían los oficiales públicos que tienen derecho de actuar en lugar donde se otorgó el acto y tiene lo que sería entonces las solemnidades requeridas por la ley. Este documento, el documento que no es un acto auténtico, tenemos que tomar en consideración que sería incompetente y sería, pues, como hemos dicho anteriormente, categorizado como incompetente y solamente valdría para ser categorizado como un acto bajo firma privada, que es ya cuando dos personas hacen, por decirlo así, por fuerza de ley, un acuerdo, cuando estamos de acuerdo ambas partes. Pero eso no significa que tenga una legitimidad oficial, que eso es lo que estamos buscando. El auto auténtico, particularmente de una forma un poquito más práctica, es aquel que, por ejemplo, va a lo que sería la Procuraduría y es legalizado a través de la Procuraduría. También es notarizado a través de un notario público y, en fin, que cumple con las formalidades de ley. El acto auténtico hace plena fe al respecto a lo que sería la convención que contiene entre las partes contratantes y sus herederos o causavientes. Sin embargo, en caso de que se presentara una querella por falso principal, se suspenderá la ejecución de dicho documento utilizando como argumento la falsedad por el estado de acusación. Y en caso de que la inscripción en falsedad se haya hecho de manera incidental, podrán los tribunales, dependiendo obviamente de lo que serían las circunstancias, suspender provisionalmente la ejecución. Cuando se habla de una inscripción en falsedad es cuando se establece que alguna de las firmas de alguna de las partes es falsa, que se hizo utilizando alguna falsificación de las firmas, etcétera. Cuando se solicita esto, dependiendo el caso, se puede suspender la obligación que se firmó a los fines de investigar dicha situación. Por ejemplo, muchas veces se manda lo que sería el INASIF, que el INASIF tiene la forma de hacer los estudios correspondientes a los fines de verificar si es falso o no. Entonces, cuando hablamos de el acto, bien sea auténtico o sea privado, hace fe las partes aún respecto de lo que en esta está expresado, sino en términos enunciativos, con tal de que esta enunciación tenga una relación directa con la disposición. Las enunciaciones extrañas a la disposición no pueden servir sino como un principio de prueba. Los contraescritos no pueden surtir efecto sino entre las partes que lo han firmado. Entonces tenemos ya otra prueba literal que sería el acto bajo firma privada. El acto bajo firma privada es aquel reconocido por a quien se le opone o tenido legalmente por reconocimiento. Tiene entre los que han suscrito y entre sus herederos y causavientes la misma fe que en el acto auténtico. Aquel a quien se le opone un acto bajo firma privada está obligado completamente a confesar o negar formalmente su letra o su firma. Sus herederos o causavientes entonces pueden concretarse a declarar que ellos no conocen la letra ni la firma de su causaviente. Eso es a los fines de verificar si se firmó o no. Eso es cuando usted no está de acuerdo o establece que existió algún tipo de falsedad de la escritura. Entonces tenemos que en el caso de que alguna de las partes niegue su letra o su firma
y también cuando sus herederos o causavientes declararan que no la conocen, estos entonces se ordenará su verificación en justicia a través de la figura que ya habíamos hablado de la inscripción de falsedad. Tenemos entonces que los actos bajo firma privada que contengan convenciones inalagmáticas, o sea, que obligan a ambas partes, no son válidos, sino cuando han sido hechos en tantos originales como partes hayan intervenido con intereses distintos. O sea, cuando se va a, por decirlo así, o imprimir o a obligar a través de un contrato a las partes, deben existir tantos originales como partes. Si somos dos partes nada más, usted y yo, deben existir dos originales también. Es bastante un solo original cuando todas las personas tienen el mismo interés. Eso es bueno establecerlo. Cada original debe hacer mención del número de originales que se han hecho. O sea, establecer, bueno, se imprimieron tantas originales como partes firman en este contrato, por ejemplo. Sin embargo, el no mencionarse que los originales se han hecho por duplicado, por triplicado, etcétera, no puede oponerse por el que ha ejecutado por su parte el convenio contenido en el acto. O sea, que eso es algo más una situación o una circunstancia de forma, no de fondo, que usted puede hacer valer dicho contrato, pero eso sí solicitando que se arregle. Entonces, cuando hablamos de un pagaré o promesa hecho bajo firma privada, en la que las partes se obligan respecto a una a otra a pagarle una suma de dinero o una cosa valuable, un mueble, etcétera, debe estar por escrito entero de la mano de quien suscribe, o al menos se necesita, además de su firma, que haya escrito por su mano un bueno y válido, bueno aprobado, que contenga entonces en letras y en cifras la cantidad de la cosa, excepto en el caso en que el acto proceda de mercaderes, artesanos, labradores, etc. Cuando la suma que se expresa en el texto del acto es diferente del que se expresa cuando es bueno o aprobado, se presume entonces la obligación que es por la suma más pequeña, aun cuando en el mismo acto de bueno válido estén escritos ambos, de la mano del que esté obligado, a menos que se apruebe de que esta parte fue un error. O sea, lo que establece este artículo es que ustedes han visto que escriben, por ejemplo, 1.000.000 de pesos en letras y entre paréntesis ponen la cifra. Si hay dos cifras diferentes, yo pongo 1.000.000 de pesos y entre paréntesis son 500.000 pesos que yo escribí en cifras, se presume que será entonces la que está en cifra porque es el menor de los dos. Al menos que las partes estén de acuerdo en establecer que ha sido un error. Entonces, los documentos bajo firma privada que no tienen fecha contra los terceros, sino desde el día que han sido registrados, desde ese día o desde el día de la muerte de cualquiera de los que hayan suscrito o desde el día en que su sustancia se ha hecho constar en actos autorizados por oficiales públicos, tales como los expedientes de colocación de sellos o inventarios. Si nos vamos ya a los registros de comerciante, no hacen prueba contra las personas que no lo sean de las entregas que ellos consten, salvo lo que se dirá respecto bajo juramento. Los libros de comerciantes hacen prueba contra ellos, pero el que quiera sacar ventaja de esto no puede dividirlos en lo que contenga de contrario o su prestación. Esta ha sido una clase un poquito más condensada. Tratamos de hacer lo más práctico posible y estos son los que son tratados como pruebas literales: el acto bajo firma privada y también el acto auténtico. La diferencia es que el acto auténtico es formalizado, oficializado por ejemplo, la Procuraduría, oficialías, etcétera, cuando el Estado le da fecha cierta y validez. Mientras que el acto bajo firma privada es un acto entre dos personas y que simplemente es notarizado y ya, que lo que le da valor es el consentimiento de las dos personas.
Así que nada, espero haya sido lo más explicativo posible. Estamos aquí a la orden y ya saben, vienen las tareitas por ahí, así que pónganse activos. Un placer, tienen mi número y estamos con ustedes para cualquier situación que se les ofrezca, que tenga que ver obviamente con derecho y con la clase. Así que Osiris de Olio nuevamente se despide. Un placer y nos vemos pronto.